Muy buenos días, iglesia. Es un placer estar con ustedes nuevamente en este domingo que Dios nos ha regalado. Yo sé que cada uno de nosotros estamos emocionados porque ha llegado el día del Señor, ese día en el que podemos alabar a nuestro Dios por medio de las alabanzas, escuchar su bendita palabra. Y yo sé que cada uno de nosotros nos sentimos muy bendecidos. Pero Gaby, ¿tú cómo te encuentras el día de hoy? Muy bendecida acá, y sé que todos en casa pueden decir un amén, un gloria a Dios, porque estamos muy bendecidos y estamos muy emocionados de seguir aprendiendo qué es la verdadera bendición, y sabemos que si tenemos a Dios estamos bendecidos. Así es, yo también digo amén, porque si tenemos a Dios hemos aprendido a través de esta grandiosa serie que nuestro pastor nos ha predicado, que si tenemos a Dios somos bendecidos, y también si tenemos su palabra somos bendecidos. Y yo quiero citar ahí en Nahum 1:7 algo que dice de nuestro Dios. Dice: bueno es el Señor, es el refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Esas verdades hermosas son las que encontramos en la bendita palabra que Dios nos ha dejado, también por la cual podemos conocer su carácter, podemos conocer su amor, podemos conocer esas promesas que Él tiene para nosotros, podemos conocer cómo podemos corregir nuestros caminos. Así es que la palabra de Dios es una bendición. Y yo sé que ya estamos desesperados todos en casita por comenzar a alabar a Dios. Así es que, ¿por qué no? Cerramos los ojos y hacemos una oración para preparar nuestros corazones para lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Padre, te damos gracias primeramente por la vida que tú nos das, y te pedimos que tú llegues a cada uno de nuestros hogares, Señor mi Dios, que tú llegues a cada uno de nuestros corazones y que tú uses al grupo Alabanza y a nuestro pastor Benji, Señor mi Dios. En el nombre de Jesús, si alguien está angustiado, si alguien ha tenido una semana difícil, que hoy podamos descansar en ti. Así es que, hermano, hermana, joven, niño, prepara tu corazón porque ha llegado el día de alabar a Dios. Dios les bendiga, Templo Betania. Les invitamos a unirse con nosotros mientras cantamos y exaltamos el nombre poderoso de nuestro Dios. Amén. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente,
glorificamos, Señor. Te damos honra y gloria. Queremos ver tu gloria, Señor. Bienaventurados son los que en tu casa están. Siempre te alabarán. Han puesto en ti sus fuerzas. Bienaventurados son los que en tu casa están. Siempre te alabarán. Han puesto en ti sus fuerzas. Entraremos con poder hasta ver que Dios venció. Óyenos y bendice nuestra tierra. Ven, tócanos al buscarte y adorarte. Oh, queremos más de ti. Bienaventurados son los que en tu casa están. Siempre te alabarán. Han puesto en ti sus fuerzas. Bienaventurados son los que en tu casa están. Siempre te alabarán. Han puesto en ti sus fuerzas. Entraremos con poder a saber que Dios venció. Óyenos y bendice nuestra tierra. Ven, tócanos al buscarte y adorarte. Óyenos y bendice nuestra tierra. Ven, tócanos al buscarte y adorarte. Oh, queremos más de ti, Señor. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, Dios. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, Dios. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, Dios. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, Dios. Óyenos y bendice nuestra tierra. Ven, tócanos al buscarte y adorarte. Óyenos y bendice nuestra tierra. Ven, tócanos al buscarte y adorarte. Oh, te adoramos por siempre, porque tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, Dios. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, Dios. Tú eres santo.
más puedo pedir? Jesús, vengo a ti. Jesús, vengo a ti. En mi debilidad, en ti puedo confiar. Jesús, vengo a ti. Jesús, vengo a ti. Hoy me levantaré, cielos se abren sobre mí, tu nombre exaltaré, gloria eterna te daré. Oh, cuán inmenso amor que inunde mi corazón. Jesús, vengo a ti. Jesús, vengo a ti. Tú eres justo, Dios, aun en mi imperfección. Jesús, vengo a ti. Jesús, vengo a ti. Y hoy me levantaré, cielos se abren sobre mí, tu nombre exaltaré, gloria eterna te daré. Hoy me levantaré, cielos se abren sobre mí, tu nombre exaltaré, gloria eterna te daré. Damos la gloria. Te damos gracias, Jesús. Gracias, Cristo. Vengo tal como soy. Aleluya. Oh, cuán sublime amor. Gracias, Cristo. Vengo tal como soy. Aleluya. Oh, cuán sublime amor.
nos podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Cuando indigno fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando enemigo fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Oh, Tu amor sin condición. no hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay van que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay
Dios les bendiga, iglesia. Estamos emocionados porque ya es domingo. Y antes de comenzar, queremos aprovechar este momento para darles un corto anuncio. Sabemos que el estado de Texas ha estado reabriéndose en distintas fases y hemos estado escuchando varias preguntas. ¿Cuándo vamos a reabrir el edificio para reunirnos nuevamente? Y queremos motivarles a leer nuestro aviso oficial en nuestra página web. Cuando ustedes van a www.tvdallas.org, pueden ver en el encabezado que dice aviso del coronavirus. Ahí pueden seleccionar y pueden leer nuestro aviso. Por el momento hemos decidido continuar con servicios en línea hasta que podamos garantizar un entorno de seguridad, de protección, donde todos puedan participar, todos puedan sentirse seguros y todos puedan estar protegidos. Entonces les damos gracias, iglesia, por sus oraciones, por apoyar, por mantenerse conectados. Nuevamente les recuerdo, si quiere usted toda esa información, puede ir a nuestra página web y leer nuestro aviso oficial, pero le animamos a que se siga conectando. Seguimos orando, seguimos al tanto de las noticias y las informaciones que nos están dando las autoridades locales, estatales y federales, y cuando estemos ya preparados para reingresar a nuestro servicio, le vamos a avisar con tiempo para que usted esté listo para ya regresar. Pero por el momento les animamos, sigan aprovechando los recursos. Estamos proveyendo cada semana artículos, diferentes grabaciones en audio, sermones que he predicado en meses pasados, y todos estos recursos son para bendecir su vida, para que usted se mantenga conectado. Entonces, con eso dicho, quiero animarle que vaya conmigo al Salmo capítulo 1, el primer salmo del libro de los Salmos. Estamos continuando una serie que hemos titulado Bendecidos, y ha sido de mucha bendición, valga la redundancia, esta serie. Las primeras dos partes aprendimos qué es la bendición de Dios y luego qué es el favor de Dios, y hoy vamos a hablar bajo el tema la palabra de Dios. Di conmigo desde tu casa, la palabra de Dios. Y estamos en el Salmo capítulo 1. Este salmo no solamente da apertura al libro de los Salmos, sino que también nos enseña principios extremadamente importantes si tú y yo queremos vivir vidas bendecidas. Y dice así el Salmo capítulo 1, el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ahí donde estás en casa, inclina tu rostro conmigo y vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias una vez más por este día. Háblanos por medio de tu palabra. Queremos aprender qué significa, Señor, deleitarnos en tu palabra, meditar en ella, para que podamos vivir vidas bendecidas y vidas prósperas. Hemos aprendido que la bendición es mucho más que el tener y el desear. Hemos aprendido que la bendición sobre todo comienza desde adentro y fluye hacia afuera. Y antes de que prosperemos en lo externo, tú deseas, Dios, que prosperemos en nuestro interior. Entonces enséñanos hoy a estudiar tu palabra, a meditarla, a conocerla, a internalizarla, para que nuestras vidas sean bendecidas y para que te conozcamos a ti y crezcamos en intimidad contigo. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios. Cuando meditamos en el vivir una vida bendecida o una vida próspera, el hablar del tema de la palabra de Dios es sumamente importante. Y si nos hacemos la pregunta, ¿qué papel juega la palabra de Dios en la vida de una persona que vive en bendición y vive en verdadera prosperidad? Podemos decir que el deleitarnos en la palabra de Dios y el meditar en ella es el fundamento de toda prosperidad y bendición para la vida del creyente. Si nosotros deseamos, en otras palabras, prosperar y vivir en la bendición de Dios, todo comienza con el fundamento de deleitarnos en su palabra y realmente conocerla.
El libro de los Salmos nos habla mucho de este tema. El libro de los Salmos nos habla de temas, por ejemplo, del contraste entre el hombre sabio y el hombre insensato. El hombre que valora la palabra de Dios, que ama su ley, y el hombre que la descarta y que no le interesa. Y el libro de los Salmos nos enseña que hay consecuencias tanto positivas y negativas para cada uno de esos personajes. Pero en este salmo en particular, el salmista da apertura al libro de los Salmos con una palabra, es la palabra bienaventurado. Esta palabra se puede traducir a feliz, el hombre próspero o el hombre bendecido. Y la Biblia nos enseña que Dios quiere bendecirnos, Dios quiere prosperarnos, pero esto comienza con la bendición que Él quiere darnos en nuestro corazón, que en nuestro corazón seamos libres del pecado, le conozcamos a Él por medio de Jesucristo y tengamos una relación con Él donde nos deleitamos en Él y Él a su vez se deleita en nosotros. Entonces, esto fluye de un corazón que se ha deleitado en la Biblia, que medita en la palabra de Dios y escucha, no solamente lee o repasa o observa a alguien que realmente medita en la palabra de Dios. ¿Y qué significa esto? ¿Qué es la meditación bíblica? Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Entonces, el Salmo 1 nos presenta varios de los temas principales que estudiamos en todo el libro de los Salmos, pero en este tema en particular acerca de la palabra de Dios, el Salmo 1 nos enseña un contraste entre el hombre justo y el hombre malo. Dice el salmista que el hombre justo es como un árbol plantado al lado de corrientes de muchas aguas y que este árbol es fructífero y frondoso y hermoso y crece y no caen sus hojas y en toda estación y temporada de la vida permanece. Es un árbol que representa prosperidad y bendición. Por eso el hombre es, dice el salmista, bienaventurado. Pero en contraste, los hombres malos, dice el salmista, son como el tamo que se lleva el viento, aquella cáscara que cubre la semilla de trigo, que cuando la tiraban al viento, todo el tamo o esa paja se la llevaba el viento y quedaba solamente ya el trigo. El salmista dice, el hombre justo es estable y permanece, pero en contraste, el hombre insensato, el hombre malo es fluctuante y es llevado por el viento. Las circunstancias de la vida se lo llevan. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ser como ese hombre que es representado en forma o en ilustración de un árbol que permanece, que es frondoso, que es hermoso, que en toda temporada de la vida sigue produciendo fruto a su tiempo? ¿Cómo podemos ser como este árbol, este hombre bienaventurado? Bueno, vuelve conmigo al versículo 1 y lo primero que aprendemos en este salmo y en todo el libro de los Salmos es que el hombre que es bienaventurado o la persona que es bienaventurada es alguien que examina su vida. Di conmigo, examina su vida. El verso 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Has conocido alguna vez en tu vida a una persona torpe? Vamos, yo creo que todos en nuestra familia tenemos mínimo una de esas personas, o quizá tú seas esa persona. Estas personas que cuando llegan a tu casa o los recuerdas desde muy pequeños, donde quiera que iban, no prestaban atención en lo que estaban haciendo o por dónde iban y siempre estaban tumbando cosas y perdiendo su camino. Y bueno, la Biblia dice, el insensato es como un hombre torpe que no observa para dónde va, no analiza por dónde camina, no analiza con quién anda, no examina con quién se sienta o cuál es su camino. El hombre malo, el hombre insensato no piensa en el futuro, no piensa en el mañana, no piensa en las consecuencias. No examina su vida, no examina su camino, es decir, no examina por dónde anda, no examina con quién anda, no examina dónde camina, no le interesa. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿por qué camino estás caminando? ¿Por dónde andas? ¿Has tomado el tiempo de examinar tu vida y preguntarte, ¿realmente estoy viviendo una vida piadosa? ¿Estoy haciendo lo que Dios espera de mí? Porque ¿cuántos de nosotros a veces vivimos nuestra vida con poca consideración? No vivimos con evaluación piadosa, no examinamos nuestra vida. Bueno, el salmista dice, la persona bendecida es alguien que es verdaderamente feliz porque examina su vida. Este es un hábito saludable que muchos de nosotros no practicamos.
Pienso, por ejemplo, en Platón, que registró que el filósofo Sócrates declaró en una ocasión: no vale la pena vivir la vida no examinada. Pero Sócrates decía esto en el sentido del razonamiento del ser humano, que nos da la capacidad de examinar nuestra vida y cuestionar el por qué hacemos lo que hacemos y quién influye sobre nuestras ideas y convicciones. Pero yo te reto en este día que lo que el salmista nos está llamando a examinar no es examinar nuestra vida, nuestra propia capacidad o razonamiento. No, el salmista dice: examina tu vida de acuerdo a las verdades de Dios. Examina tu vida conforme a la palabra de Dios. Piensa, por ejemplo, en construir un mueble. Tú vas a la tienda, compras un mueble, llegas a casa y la meta deseada es que puedas construir este mueble tal cual debería ser y que lo hagas con funcionalidad y que todo encaje en su lugar. Pero seguir el razonamiento propio es como decir: vas a rechazar las instrucciones escritas y vas a decir: voy a construir este mueble a mi manera. Y yo no sé tú, pero yo he intentado en mi vida construir muebles por presión del tiempo, lo que sea, sin las instrucciones, y no salen como deberían salir. Pero cuando sigues las instrucciones al pie de la letra, la meta se cumple. Y el salmista está diciendo: el edificar tu vida, el vivir una vida bendecida, el ser un hombre bienaventurado, comienza con la pregunta: ¿qué instrucciones estoy leyendo? ¿Cuáles son las fuentes de influencia en mi vida? Y él dice en este versículo: aprendemos no solamente a examinar nuestras vidas, sino aprendemos qué examinar. Vuelve conmigo al verso 1 y vamos a desglosarlo un poco. Dice el verso 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. El salmista dice: vamos a describir al bienaventurado que examina su vida y hay cosas negativas que este hombre sabio y bienaventurado evita. Evita primeramente seguir el consejo de los malos. Evita en segundo lugar pararse en el camino de los pecadores. Y evita en tercer lugar sentarse en el asiento de escarnecedores, o pudiésemos también traducir esa palabra: burladores. El hombre que examina su vida analiza tres cosas: el consejo, el camino y el asiento. Di conmigo: el consejo, el camino y el asiento. El hombre bendecido examina su consejo, es decir, los pensamientos. ¿Qué consejos está recibiendo? ¿Qué pensamientos ocupan su mente? En segundo lugar, evalúa y examina su camino, es decir, su comportamiento. Y por último, evalúa con quién se sienta, o es decir, sus relaciones. El salmista dice: si quieres vivir una vida bendecida, comienza examinando en primer lugar tus pensamientos. ¿Qué consejos recibo? Cuando estoy pasando por una dificultad, ¿a quién voy a acudir para recibir un consejo? ¿Son estas personas piadosas? ¿Son personas sabias? ¿Son personas temerosas de Dios? ¿Cuáles son los pensamientos que llenan mi mente? Pero nota también el impacto que los pensamientos tienen en el comportamiento, en la conducta y en nuestras relaciones interpersonales. El salmista dice: no solamente el bienaventurado evitó andar en los consejos de los malos, sino que también evitó caminar con pecadores y sentarse en silla de escarnecedores. El salmista dice: el bienaventurado no solo guarda sus pensamientos, sino que también guarda su estilo de vida, porque sabe que lo que cree va a influir sobre cómo vive. El salmista dice: también debemos examinar nuestro comportamiento y nuestras relaciones. ¿Sabes que existe una creencia desarticulada que muchos de nosotros sostenemos? Y es la creencia de que podemos decir cosas justas, pero nuestra conducta no tiene que corresponder a lo que decimos. Es una creencia desarticulada y desconectada donde creemos que podemos decir que somos cristianos y decir frases y cosas cristianas, pero no tener que vivirlas en nuestra conducta. Y la Biblia nos dice: Dios no obra en la vida de una persona que tiene palabras y comportamiento, palabras y creencias y una conducta que no coinciden. La Biblia dice: nuestra conducta debe corresponder con nuestros pensamientos y nuestras creencias, es decir, que la totalidad de nuestro ser debe estar rendido a la persona y al señorío de Jesucristo. El salmista dice: debo examinar mi vida. No puedo decir que soy justo y decir que deseo ser bendecido y continuar el camino de los malos y seguir sentándome con escarnecedores y seguir el comportamiento o la conducta de los insensatos.
El salmista dice, debo examinar mi vida, porque podemos seguir sentándonos con burladores, escarnecedores, con personas que nos van a desviar de la palabra de Dios, de la verdad de Dios. Sabes que esta frase en particular del verso 1, esta última cosa que debemos examinar, dice el salmista, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es una frase en el Salmo 1 que ha sido muy mal entendida y por consecuencia muy mal aplicada en el cristianismo. A veces escuchamos esta frase y muchos dicen, bueno, por este versículo, Salmo capítulo 1, el Salmo 1, verso 1, yo te digo que no debes ir a visitar a familiares no cristianos, no puedes ir a lugares donde pecadores se sientan. Y bueno, primeramente debemos hacer la distinción de que el salmista no dice que no se ha sentado en silla de pecadores. ¿Qué dice? Ayúdame, iglesia. Dice, no se ha sentado en silla de escarnecedor. Entonces la pregunta es, ¿qué o quién es un escarnecedor? Un escarnecedor era un burlador. Era alguien que ridiculizaba la fe, que cuando escuchaba a Israel, al pueblo de Dios, creer en Dios, cuestionaba la fe y se burlaba de ellos y estaba allí para escarnecer y para burlarse y para ridiculizar. Y la Biblia nos dice, no te sientes con gente que está ahí simplemente para burlarse de la fe. No te sientes con necios que niegan la existencia de Dios. No te rodees de personas que en lugar de apuntarte hacia Jesús, te apuntan a buscar dentro de ti mismo. Entonces debemos tener cuidado, porque en el Nuevo Testamento vemos que Jesús se sentó con pecadores, que Jesús vino a alcanzar a pecadores, estuvo con publicanos, estuvo con gente que la sociedad rechazaba, estuvo con gente que la sociedad consideraba de lo más bajo, pero Jesús estuvo con ellos para alcanzarlos, no estuvo con ellos para que la cultura, la conducta y el comportamiento de ellos influyera sobre su vida, y esa es la diferencia. O sea que es una cosa sentarte con Mateos, con cobradores de impuestos porque quieres alcanzarlos con el evangelio. Es otra cosa sentarte con Jezabel. Es otra cosa sentarte con Sanbalat y Tobías. Es otra cosa sentarte con gente que solo viene a ridiculizar, a estar en chisme, a estar criticando. Y yo creo que Dios aquí nos está retando. Demasiado de nosotros nos estamos sentando con Jezabel, con Sanbalat, con Tobías, con personas que en lugar de edificarnos, en lugar de retarnos en la fe, nos están desviando. El salmista dice, examina tu vida, con quién te estás sentando. O sea que la persona verdaderamente bendecida no solamente habla justamente, no solamente habla cosas piadosas, sino que también vive una vida justa y vive una vida piadosa. Lo que el salmista está diciendo es que la persona bendecida es justa. Y otra manera de decir eso es que al justo es a quien Dios bendice. Yo creo que podemos acudir a otro salmo, a otro versículo que nos ayude a esclarecer esta verdad. Y el Salmo 86, verso 11 dice lo siguiente: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. El salmista dice en el Salmo 86, el deseo de mi corazón no es seguir mi opinión, mi consejo, el consejo de otros que no temen a Dios. El deseo de mi corazón es que tú, Jehová, me enseñes tu camino para que ande en tu verdad, para que tema tu santo nombre. Entonces, si tú y yo queremos vivir vidas felices y bendecidas y prósperas, necesitamos comenzar examinando lo que pensamos y cómo vivimos y con quién nos relacionamos. Pero la base de la prosperidad, dice el salmista, la base o el fundamento de lo que trae bendición a la vida de la persona que es realmente bienaventurada es meditar en la palabra de Dios. Entonces ya vimos en el verso 1 lo que la persona bienaventurada no hace, lo que debe examinar. Examina cómo piensas, cómo vives y con quién andas. Pero ahora el verso 2 nos dice lo que la persona bienaventurada sí hace, medita en la palabra de Dios. Verso 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El salmista dice, la persona bienaventurada se deleita en la palabra de Dios y medita en ella. Su delicia, su deleite, su gozo está en estudiar, en conocer y en meditar la palabra de Dios. Y escúchame, muchos de nosotros leemos la Biblia, muchos de nosotros repasamos pasajes, pero no hemos aprendido a meditarla, no hemos aprendido a interiorizarla, no hemos aprendido a realmente dejar que la palabra de Dios impacte
impregne nuestro corazón y nuestra mente, influya en nuestros pensamientos y a su vez en nuestra conducta y manera de vivir. Muchos de nosotros pasamos con lecturas de emergencia o superficiales y realmente no hemos escudriñado la palabra de Dios, y por eso a veces nos preguntamos por qué me siento débil espiritualmente o siento que no estoy viviendo una vida próspera, no me siento bendecido. Y el salmista dice: porque no te deleitas en la palabra y no meditas en ella, y la Biblia no es tu delicia, y buscas el deleite y la delicia en las cosas ajenas, extranjeras de la palabra de Dios, las cosas que no van a satisfacer tu interior. El salmista dice: la meditación y el deleite van de la mano. Como no puedes deleitarte con una obra de arte, una pintura, por ejemplo, si realmente no has meditado en ella, no has tomado el tiempo para entender su hermosura y su complejidad, de esa misma manera no puedes deleitarte en la palabra de Dios si no has tomado el tiempo de meditar en ella y de entender su hermosura y su profundidad. Recuerdo cuando estaba en la universidad, tuve la oportunidad de tomar una clase titulada Arte y Cultura. En esta clase aprendimos cómo diferentes obras de arte, esculturas, pinturas, obras musicales, etcétera, tuvieron inmenso impacto en la sociedad y en distintas culturas y subculturas del mundo. Y recuerdo que después de tomar esta clase creció en mí una admiración por obras de arte, y un fin de semana le dije a mi esposa Chabeli: sabes, te voy a sacar una cita, y fuimos a un museo. Y cuando llegamos a este museo de arte, estábamos allí y estábamos viendo una obra de arte que reconocí que habíamos estudiado en una de las lecciones, y cuando la encontré le dije a Chabeli: reconozco esta obra de arte, y nos quedamos ahí por un largo tiempo. Parecía que el tiempo se detenía y estaba capturado por la hermosura de esta obra de arte y por su complejidad. Pero todo esto era debido a que yo había dedicado el tiempo previo de estudiar el porqué de esta obra de arte, su significado y su trasfondo. Y sabes, si yo no hubiese aprendido eso en la escuela y no hubiese tomado el tiempo de estudiar el trasfondo y de meditar en la complejidad de esa obra de arte en ese museo, yo la hubiese visto, hubiese dicho: qué bonita, qué interesante, y hubiese continuado. Pero lo que me hizo detenerme y deleitarme y admirar la delicia de esa obra de arte fue que previamente había meditado en ella. Y muchos de nosotros así abrimos la Biblia, lees el pasaje del día, el proverbio del día, un salmo para sacarte de la desesperación o la ansiedad, y luego continúas con tu día porque realmente no has meditado, no has dejado que entre, no has entendido lo que Dios realmente está diciendo por medio de su palabra. Y necesitamos, dice el salmista, guardarnos de este error. ¿Y cómo es que lo hacemos? Lo hacemos aprendiendo a meditar la Biblia. Lo hacemos aprendiendo a dejar que la palabra de Dios se filtre hasta lo más profundo de nuestro corazón y que enmarque la manera que pensamos y la manera en la cual vivimos. El salmista nos dice: necesitamos practicar la meditación bíblica. Y sabes, este principio es un principio que es difícil para algunos de entender. Muchos no lo han comprendido. Entendemos lo que es la lectura bíblica, el estudio de la Biblia, pero muchos no hemos aprendido lo que es la meditación de la palabra de Dios. Pensamos, por ejemplo, en cómo la meditación quizás sea algo que viene del oriente o algo raro, algo místico, pero la Biblia no nos habla de la meditación en ese sentido. La Biblia nos dice que la meditación bíblica no es vaciar tu mente, no es liberar tu mente de todo pensamiento para llegar a un estado de paz o de comodidad. La Biblia dice que la meditación de la Biblia es continuamente pensar en las verdades que estás leyendo y que profesas creer. Algunos de nosotros leemos la Biblia y la leemos con tanto apuro, la leemos como que es una mera tarea, casi como que al terminar de leerla queremos acabar con un apuro de leer esa lectura bíblica porque queremos llegar a algo mejor. La lectura bíblica es solo algo que tengo que hacer y cumplir para llegar a lo que realmente quiero hacer. Leemos el Salmo 1, lo lees rápidamente y luego dices: listo, ya lo acabé, ok, están listas las tortas, vamos a salir, vamos al parque, ahora vamos a hacer lo que realmente me agrada. Ya leí el Salmo del día, ahora déjame ver mi serie en Netflix que realmente me trae delicia y deleite y gozo. Ya leí una lectura bíblica, ahora voy a ir a divertirme con mis familiares. Ya leí la Biblia, ahora voy a ver deporte, que es lo que realmente me agrada. Y el salmista dice: espérate, detente, ya acabaste el Salmo 1, ok, ¿qué aprendiste? ¿Entendiste lo que Dios te estaba diciendo? ¿Probaste? ¿Saboreaste
lo rico que Dios ha preparado en esta palabra, dejaste que se internalizara, que entrara en tu interior, dejaste que realmente la verdad impactara tu vida. Sabes que la buena comida no se traga, la buena comida se come lentamente, se saborea, se deleite. La buena comida se come bien. Y la Biblia no la vas a tragar en 5 minutos. La Biblia requiere un compromiso para poder deleitarte y probar su delicia. Y sabes, el Antiguo Testamento nos habla mucho de este tema. En particular, la literatura de sabiduría como los Salmos nos hablan bastante de la meditación bíblica. Pero la meditación bíblica, como decía hace un momento, no es una práctica espiritual exclusiva al cristianismo. Hay muchas religiones que practican la meditación. Y esto es lo que puede traer confusión. Cuando escuchamos meditación, podemos pensar en la meditación trascendental o budista, en librar o vaciar mi mente. Podemos pensar también en la meditación occidental, acá como en los Estados Unidos, que consiste más en intelecto y memorización de datos y de información. Pero la meditación bíblica no se trata de vaciar mi mente ni de expresar mucho intelecto. Se trata de conocer la verdad de la palabra de Dios, de realmente detenerme, entenderla, asimilarla y ver cómo produce vida en mí. La meditación bíblica es poderosa, y si tú y yo podemos aprender este principio, nuestras vidas van a ser beneficiadas. La meditación bíblica tiene que ver con detenerte en tu agenda, tu rutina ocupada, y deleitarte en la verdad de la palabra de Dios. Detenerte y no solamente leer. Como cuando mis hijos están leyendo algo y lo leen, o les estoy enseñando en un devocional familiar un principio bíblico, y ellos dicen sí, como que están escuchando, y luego me detengo y les pregunto, ok, ¿sí lo entendiste? Y me dicen sí. Les digo, ok, explícamelo en tus propias palabras. Y así muchos se traban y se dan cuenta, realmente no estaba prestando atención, o realmente no entendí lo que estaba escuchando porque no me concentré, no dediqué suficiente esfuerzo mental, no invertí mi corazón, mi afecto y mis emociones para realmente entender lo que estaba escuchando. ¿Cuántos de nosotros hemos hablado con alguien, tu cónyuge, un familiar, una persona, y estás teniendo una conversación y tú notas cuando esa persona realmente no te está prestando atención y le estás diciendo algo importante? No, fíjate que tal familiar se enfermó, hay que estar orando, y ellos, sí, y tú sabes que no te están prestando atención, y como para probarlos dices algo que nada que ver, y ellos siguen, sí, tú les dices, me caes bien mal, sí, yo entiendo, tienes razón, amén, porque no te están escuchando. Sabes, Dios puede ver nuestro corazón, Dios ve que leemos, amén, sí, Dios es bueno, y ponemos en las redes, wow, qué bonito, me bendijo, el sermón me impactó, pero realmente no ha profundizado, no ha entrado a nuestro corazón. Entonces los salmos nos dicen, la meditación bíblica es sumamente importante. Y sabes, la verdad es que el meditar no es algo nuevo. El ocupar tu mente o el fijar tus pensamientos en algo particular no es nuevo. Todos meditamos. Practicamos la meditación todos los días. La cosa es que no practicamos meditación bíblica, practicamos meditación de otras cosas. Meditamos bastante en nuestra ansiedad, en nuestro temor, en nuestro afán. Meditamos mucho en cosas que deseamos y aspiramos tener, pero no meditamos en la verdad de la palabra de Dios. Sabemos meditar, sabemos ocupar nuestra mente en algo, pero no hemos aprendido a ocupar nuestra mente en la verdad de la palabra de Dios. Entonces así, regresa conmigo al versículo 2, vamos a meditar en él y vamos a ver por un momento qué es lo que realmente este verso está diciendo para que adentre nuestro corazón y nos impacte. Dice el verso 2 nuevamente, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La palabra hebrea que encontramos aquí para meditar literalmente significa en el hebreo susurrar o murmurar. En la tradición hebrea, los rabinos, cuando ellos meditaban en la palabra de Dios, lo que hacían es decir, tomemos una frase, Dios es fiel. Si ellos leían un pasaje que decía Dios es fiel, el meditar en ese pasaje era murmurarlo y mecían su cuerpo, a veces de rodillas, y decían Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel. Dios es fiel. Y lo repetían y lo murmuraban y lo susurraban una y otra vez. Esto era meditar en la palabra. Y
Y sabe, no te estoy diciendo que necesariamente tienes que practicarlo de esa manera, pero el principio es poderoso. Cuando estás repitiendo y repitiendo esta verdad, comienza a entrar a tu corazón, comienza a impregnar tu mente, comienzas a recordar. Iniciaste tu lectura con temor, con ansiedad, con preguntas, con cuestionamiento, pero ahora que estás meditando en la verdad de la palabra, comienza a impactar tus emociones. Esto que practicaban los rabinos era una forma de eliminar todas las distracciones, una manera de concentrar su mente, su corazón y sus emociones en la verdad de la palabra de Dios. Y esta es una práctica bíblica que muchos de nosotros no hemos aplicado a nuestras vidas. Vemos que la verdad de Dios nos enseña que la verdadera bendición comienza cuando nos deleitamos en su palabra y la meditamos. Vemos que Dios nos llama a buscar primeramente la prosperidad de nuestro interior antes de buscar la prosperidad externa. Pero escúchame, yo ni siquiera voy a saber que Dios desea mi prosperidad interior antes que la exterior porque no leo su palabra. No sé ni qué desear y cómo desearlo porque no leo su palabra. No he pasado tiempo y por eso tengo una relación superficial. Por eso cuando viene el fuego, el dolor, el sufrimiento, las tormentas de la vida, esos versículos que me sé de emergencia se me escapan, se van, porque están solo en la superficie, porque no han profundizado a mi interior. Una manera de pensar en la meditación bíblica es pensar en marinar carne. Sabes, hace un tiempo estaba con mi suegro y mi esposa Chabeli platicando acerca de cómo la carne sabe mucho más rica, tiene mucho más sabor cuando alguien sabe prepararla, sazonarla y marinarla. Y estábamos platicando acerca de esto. Cuando alguien toma un pedazo de carne de res o tomas un pedazo de pollo y lo sazonas minutos antes de echarlo a la parrilla y le vas a rociar así condimentos y echas ese pedazo de carne en la parrilla. Y cuando la pones ahí, por no haberle dado el tiempo adecuado, que esos condimentos entraran y profundizaran en la carne, el fuego comienza a quemar, quizá el condimento se cae y ese pedazo de carne queda sin mucho sabor. Pero cuando tú tomas un pedazo de carne o de pollo y lo vas marinando y lo dejas horas que se quede en esa marinada y luego cuando lo sacas y lo pones ya en la parrilla, el fuego no puede quitarle el sabor, los condimentos están impregnados en la carne. Y sabes, así muchos de nosotros practicamos rociar condimentos de versículos de emergencia. Leemos el Salmo, hemos estado leyendo el proverbio del día por 5, 7, 10 años y nunca nada más, no hemos avanzado de ahí. Rociamos versículos y pasajes sobre nuestra vida. Buscamos en el internet un versículo de emergencia cuando estamos tristes o desanimados. Y Dios nos está diciendo, el salpicar sazón, el rociar condimentos no va a perdurar cuando el fuego de la vida se encienda. Necesitas marinarte en la palabra de Dios. Necesitas saturarte de los condimentos de la palabra de Dios para que esa palabra se impregne y se profundice y se interiorice en lo más recóndito de tu ser, para que cuando el fuego de la vida arda, nada quitará el sabor de la verdad de la palabra de Dios en ti. Vas a irradiar la gloria de Dios. La palabra de Dios va a fluir de tu boca porque está dentro de ti. Meditar en la palabra de Dios es más que simplemente vana repetición y mecer tu cuerpo. Meditar en la palabra de Dios es decirlo y declararlo y profesarlo y leerlo y cuestionar y volverlo a leer hasta que lo entiendes. Es luchar con la tensión de realmente entender lo que Dios te está diciendo para vivirlo, para que tu vida cambie. El salmista dice, esto es lo que hace la persona bienaventurada. Examina sus pensamientos, examina cómo vive y examina con quién anda y sabe lo que debe examinar porque se deleita en la palabra de Dios. Su delicia es la ley de Dios y medita en ella de día y de noche. Entonces, cuando meditamos constantemente en la palabra de Dios, no solamente nos deleitamos en ella, sino que vemos el resultado, el producto, el impacto de la palabra en nuestras vidas. Verso 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. El salmista dice, este hombre bienaventurado porque examina su vida y porque medita en la palabra de Dios va a ser como un árbol
Va a ser como un árbol que está plantado junto a corrientes de aguas, que sus raíces son profundas en la tierra, que siempre recibe minerales y lo que requiere para crecer, como un árbol grande, fuerte, estable y frondoso, un árbol fructífero. A su tiempo da fruto, sus hojas no caen, en toda estación de la vida permanece. El salmista dice: el hombre que medita en la palabra de Dios, la persona que medita en la palabra de Dios, va a ser bendecida y bienaventurada. Pero escucha, el salmista lo describe de esta manera: es el desarrollo de un carácter piadoso que toma tiempo. No ocurre de un día para el otro. No entras como a un microondas espiritual y sales súper espiritual, súper piadoso y temeroso de Dios. Tarda tiempo. Tienes que meditar en esa palabra todos los días, como un árbol plantado al lado de corrientes de aguas que todos los días necesita ser fortalecido y revitalizado. Así tú y yo necesitamos pacientemente esperar en Dios. A veces queremos ser como un jardín rápido. Dame un jardín rápido, que mi vida se vea como un jardín rápido. Escúchame, los jardines rápidos, cuando vienen las tormentas de la vida, destruyen las flores, las van a desarraigar y se las llevan arrastradas con el viento. Pero el árbol que tardó tiempo, el árbol que ha sido fructífero a su tiempo, cuando vienen las tormentas, sus raíces están tan adentradas en la tierra que nada ni nadie lo puede sacar, porque está plantado al lado de corrientes de aguas. Alguien que está entendiendo lo que Dios le está diciendo, diga amén, pon amén en los chats, di amén, 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 porque Dios me está hablando, está tocando mi corazón. No es lo fácil y lo rápido lo que produce una vida bienaventurada, es lo duradero, lo paciente, lo sufrido, lo costoso, lo que produce una vida bienaventurada. Este árbol permanece en cada estación de la vida, en la primavera y en el verano, cuando ve fruto y cuando el clima es placentero, pero también en los días de invierno, cuando viene el frío y la nieve y el hielo y parece ser que sus hojas ya no van a dar más y que su fruto no volverá. El salmista dice: sus hojas no caen y su fruto a su tiempo vuelve y permanece, y todo lo que hace es prosperado. Entonces vemos que la verdadera bendición comienza con el fundamento de meditar en la palabra de Dios. Pero el salmista termina con un contraste. Él dice: a diferencia de la persona justa que es bendecida, la persona mala no va a permanecer. La persona mala pasará. Dice el verso 4 y 5. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. El justo es como un árbol plantado al lado de corrientes de aguas, pero los malos, en contraste, los malos son como el tamo que se lleva el viento. Como esta paja, estas cáscaras que encubren, ¿verdad?, el trigo, que en esa sociedad y cultura agrícola tomaban canastas y las llenaban de trigo, y cuando el viento venía fuerte tiraban ese trigo hacia arriba, y cuando el trigo se elevaba, el viento se llevaba la paja, se llevaba el tamo, y quedaba solamente el trigo que regresaba por su peso a la canasta. El salmista dice: mira este contraste. El hombre justo, que es bienaventurado y bendecido y feliz porque Dios lo ha bendecido y favorecido, es como un árbol que permanece y nada lo puede sacar, y está al lado de corrientes de aguas, y todo lo que hace es prosperado. Pero el hombre malo, que no medita en la palabra de Dios, que anda con escarnecedores que se burlan, que no examina su vida, que no considera el mañana, que vive solo para el hoy, este hombre es como el tamo que se lleva el viento. El salmista nos está haciendo la pregunta implícita: ¿quién eres tú? ¿Eres el hombre justo? ¿Eres como ese árbol fructífero que es bienaventurado y bendecido? ¿O eres como el hombre malo, como el tamo que se lo lleva el viento? Bueno, hoy puedes arraigar tu vida. Hoy puedes sentarte y ser bienaventurado y prosperar si hoy comienzas a meditar en la ley de Dios y a llenarte en la verdad de su palabra. El justo permanece, está estable, está firme, pero el malo se lo lleva el viento. O sea que meditar en la palabra de Dios nos ayuda a crecer sanos y fuertes, a permanecer, a durar, a perdurar en toda instancia de la vida. Pero por último, el meditar en la palabra de Dios nos lleva, nos conduce a la intimidad con Él. El verso 6 nos dice: porque Jehová conoce el camino
de los justos. ¿Jehová qué? Jehová conoce. Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Esta palabra, porque Jehová conoce, es la palabra hebrea yadá, y la palabra hebrea yadá quiere decir múltiples cosas. Es utilizada en múltiples sentidos. La palabra yadá se utilizaba para decir que un hombre en la Biblia conoció a su mujer, es decir, entró a intimidad con ella. Es utilizada también para decir que un padre conoció a su hijo en cuanto a tener una verdadera relación con él. Y es utilizado por Dios cuando Dios dice que conoce a sus hijos, que realmente los conoce. No que conoce acerca de ellos, no que sabe sus nombres, no que alguien les platicó de ellos, sino que realmente conoce sus corazones y los pesa. El salmista dice: Jehová conoce el camino de los justos. Cuando tú meditas en la palabra de Dios, no solo la lees en superficialidad, no solo la repasas, no solo vas por encima de ella, sino que te detienes y le prestas atención y la repites y la vas murmurando cada día, de día y de noche, y vas profundizando en tu corazón sus verdades. El salmista dice: comienzas a conocer a Dios. ¿Sabes por qué, hermano, amigo que estás escuchando? Porque el que no conoce a Dios es porque no ha conocido su palabra. No puedes conocer a Dios si no lees y meditas en su palabra, y no puedes meditar en su palabra si no vas a hacer el compromiso de abrirla, de sentarte y de entrar a sus verdades. El salmista dice: Jehová conoce el camino de los justos, porque está declarando: Dios, mi mayor alegría no es solamente conocerte a ti, sino que tú me conoces a mí. Tú conoces mi camino, conoces mi corazón. Te dejo con esta cita de un escritor que en estos días he estado leyendo, que escribió mucho de la oración. Este pastor y teólogo A.W. Tozer escribió esta cita acerca de la oración. Él dijo lo siguiente: oh Dios, he probado tu bondad y me ha satisfecho y me ha dado sed de más. Soy dolorosamente consciente de mi necesidad de más gracia. Estoy avergonzado de mi falta de deseo. Oh Dios, quiero quererte. Anhelo estar lleno de anhelo. Tengo sed de tener aún más sed de ti. Dame la gracia para levantarme y seguirte. A.W. Tozer entendió que las oraciones que Dios quiere no son oraciones superficiales, oraciones de mucha terminología que a veces ni entendemos. Son oraciones sinceras. Y su oración era esta: Dios, dame la habilidad de desearte más. Quiero quererte. Deseo anhelarte más, porque siento que mi anhelo de ti es superficial. Pero sé que cuanto más entre en tu palabra, más te conoceré. Y cuanto más te conozca, más anhelaré conocerte. Yo te animo y te reto hoy: haz esta oración conmigo. Pídele a Dios hambre por su palabra. Dile: Dios, perdóname si he leído en lo superficial, si no he aprovechado el tiempo, si no he profundizado en las verdades. Tengo aquí a mi disposición la verdad de la vida, el tesoro, las respuestas a las preguntas y metapreguntas más inmensas de la existencia del ser humano, y no lo he valorado. He comido como alguien desesperado que traga apurado porque quiere ir a lo que realmente valora. Pero hoy quiero detenerme. Quiero entrar a tu palabra, quiero meditar en ella, quiero repetirla, entenderla, y que entre a mi corazón para que yo tome mejores decisiones, para que aprenda a examinar mi vida y para que viva una vida bienaventurada y bendecida. Yo quiero aprovechar este momento. Si hay alguien que está escuchando y que necesita salvación o restauración, o tú necesitas hacer este compromiso del cual hablé hace un momento, tú necesitas hacer un nuevo compromiso con Dios. Vamos a orar primeramente por aquellos que necesitan salvación. Sabes, la Biblia nos habla de un mensaje subyacente que a lo largo de la Biblia se destaca y se llama el Evangelio, el mensaje de salvación. Es el mensaje de que aunque tú y yo, los seres humanos, nos apartamos de nuestro Creador y vivimos vidas pecaminosas, Dios nos amó tanto que envió a Jesucristo a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y el día de hoy hablamos de la palabra de Dios, pero sabes, un apóstol llamado Juan dice que Jesús es el verbo de Dios, la palabra de Dios en carne. Y aún antes de poder leer la Biblia y entender su revelación, necesitas la salvación en Jesucristo.
Si tú necesitas hacer esta oración, repite conmigo ahí donde estás. Todos los que somos ya creyentes, extiende tu mano derecha hacia la pantalla en fe. Vamos a apoyar esta oración y repite conmigo: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Yo creo que tú diste tu vida por mí en la cruz. Fuiste sepultado, pero al tercer día resucitaste conforme a las Escrituras. Yo te confieso como Señor y Salvador. Lléname de tu Espíritu Santo y enséñame el camino. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, te damos gracias por cada persona que hizo esta oración de fe. Te pedimos también por aquellos que han orado por restauración, aquellos que han renovado hoy un compromiso de seguirte, de buscarte, de no solamente leer y estudiar tu palabra, pero meditar en ella, es decir, dejarla entrar. Enséñanos, Dios. Incrementa nuestro deseo, nuestro anhelo por ti. Y que cada vez que leamos la Biblia, encontremos en la verdad de tu palabra no solamente información, sino la delicia, el deleite, el gozo de conocerte más y más. Gracias por tu palabra. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, les amamos. Estamos orando que Dios les fortalezca en estos momentos, que como compartí hace un momento, la palabra de Dios sea nuestra fortaleza. Y si alguien en este momento hizo una de estas oraciones, sea por salvación, restauración, queremos darte un seguimiento, queremos conectar contigo. Yo te animo que marques a nuestro número, donde hay un equipo de voluntarios que quiere platicar contigo. Es el número que aparece ahorita en pantalla. Marca este número y va a haber alguien que va a orar por ti, que va a conectarte a la iglesia, que va a informarte de los diferentes recursos que ahorita estamos produciendo por medio de TV en Casa, de esta experiencia en línea. Sigamos orando, sigamos conectados y nos veremos pronto. Que el Señor les bendiga. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. Mi deleite está en ti, mi corazón, todo mi fe. Mi deleite está en ti, por siempre. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti, por siempre. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz. Viviré para. Muchas gracias a cada uno de ustedes por haber permanecido aquí con nosotros. Sabemos que ese servicio ha sido de gran bendición para nuestros corazones. Así es, y también queremos dar gracias a todos los que han seguido dando sus diezmos y ofrendas, y les animamos a que sigamos siendo fieles. Así es, fieles, porque la misión de la iglesia continúa. Vamos a hacer una oración para ser despedidos y también por todas estas ofrendas, diezmos, promesas misioneras. Que Dios las bendiga y las multiplique. Amén.
Padre, te damos gracias, Señor mi Dios, por este grandioso servicio que tuvimos el día de hoy. Yo te pido que tú, Señor, bendigas a cada familia que ha estado a través de estos videos, Señor mi Dios, que la bendición haya llegado a cada uno de los hogares, que tengamos una semana bendecida, y también bendice cada uno de los que han seguido siendo fieles. Aquel que ha estado batallando, también bendícele para que pueda seguir contribuyendo. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los esperamos el siguiente servicio y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales para cada actualización. Solo ve a nuestra página de internet www.tvdallas.org. Selecciona la opción de dar. Escribe la cantidad que deseas contribuir. Selecciona Give One Time. Elige el tipo de contribución. Da clic en Next. Ingresa tu número de teléfono y presiona Send Code. Recibirás un código en tu teléfono por medio de texto. Escríbelo en la casilla y presiona en Confirmar. Ingresa los datos de tu tarjeta con la que deseas aportar. Confirma la cantidad y listo, has contribuido exitosamente. Envía la palabra TV Dallas al 77977, da clic en el enlace y sigue los mismos pasos que ya mencionamos anteriormente. Si necesitas más ayuda, puedes llamarnos al 214-942-2015 de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde y con gusto te ayudaremos. Gracias por todas tus contribuciones. Recuerda que la misión de la iglesia continúa.